Emmerdeacó. Emmerdeacó nació de una tonta, de una incapaz. La mamá no sabía hablar, no sabía leer y no se paseaba por la ciudad nada más que con una camisa. Iba casi desnuda. Y, y Fyodor Pavlovich la forzó y la embarazó. Entonces ella fue al jardín de Fyodor a dar a luz a Merdiakov y, y fue criado por Grigori. Entonces le enseñó la doctrina católica a Grigori, a Merdiakov, Grigori a Merdiakov, y le entró por un oído y le salió por el otro. Entonces, es aquí que empieza a hablar la burra de Balaam. Es decir, en Merdakov empieza a hablar porque era un ser reconcentrado, huraño, arrogante, despreciativo, y comienza a hablar. Y Grigori cuenta una anécdota de que a, a una persona lo asustaron diciéndole que iba a ser despellejado si no juraba el nombre de Cristo. Y, y se convertía a la religión de Mahoma, al musulmanismo. Entonces la persona decidió morir glorificando a Dios, es decir, a Cristo. Y Emerdakov decía que no constituía un pecado a jurar de Cristo, negarlo. Y si es cristiano y deja de ser cristiano, entonces es comulgado y se va al infierno. Entonces es castigado en el infierno por haber renegado de Cristo. Pero Merdakov dice que es un pecado venial, es decir, que es un pecado que es fácilmente perdonable. Entonces, perdonable, y ya y en Merdakov, andando la historia, le tantea a Iván para ver si quería Iván que mataran a Fyodor, al padre, y lo tanteó y le propuso algunas preguntas de sentido enigmático, y todo esto, estas cosas llevaron a la locura de Iván. Iván se volvió loco con tanta negando a Dios y negando la inmortalidad y por lo tanto negando la virtud. Entonces Merdiakov mató y no se sintió arrepentido. Si se hubiese arrepentido, hubiera
salvado a Mitia, pero no lo salvó, es decir, no se arrepintió. Y, y, y decía Iván, si Dios no existe, todo está permitido, incluso la antropofagia. Entonces, incluso comerse a un ser humano, comérselo estaría permitido si no existiera Dios. Entonces, el Merdaco estaba tan desesperado con la idea de que no había inmortalidad, de que cuando muriera iba a formar parte de la nada. De la nada surgió el universo y a la nada vamos. Entonces, sin Dios, estaba desesperado en Merdakov y se suicidó. Entonces, el único destino que puede tener en Merdakov es el infierno. Entonces, ese personaje se fue al infierno. Suicidado, se va al infierno. Y en la nota que escribió, dice, no se culpe nadie de mi muerte. No se culpe a nadie. Es decir, cúlpese. Cúlpese a alguien. Y ese alguien era Iván. Iván le había metido en cabeza que Dios no existía, que todo estaba permitido. Entonces el asesinato de Fyodor Pavlovich no tuvo arrepentimiento y Mitia se hundió en el lodo. Mitia pagó el pato, como se dice, y tuvo que pagar la pena, la culpa, la conciencia, todo lo tuvo que pagar él. Porque era que había entrado en el jardín y Merdiakov aprovechó la oportunidad para matar a Fyodor Pavlovich. Entonces,